Buenas tardes. El siguiente grupo está conformado por Isabela Echeverry y Diana Quiñones, docentes y estudiantes de la Maestría en Educación de la materia Globalización y Educación de la Universidad de los Libertadores. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a América Latina en Debate. Hoy vamos a hablar de dos fenómenos profundamente interconectados, la globalización económica y la globalización cultural, y cómo ambos han impactado de formas a veces contradictorias a nuestra región latinoamericana. Y lo haremos preguntándonos, ¿la globalización ha sido una vía para el desarrollo de América Latina o ha reforzado sus desigualdades históricas? ¿Qué ha pasado con nuestras culturas frente al influjo global? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Listo, empecemos por lo económico. Desde los años 80, con el auge del neoliberalismo y las reformas estructurales impulsadas por organismos como el FMI y el Banco Mundial, los países latinoamericanos comenzaron a abrir sus economías al mundo. Liberalización comercial, privatización de empresas estatales y reducción del gasto público. Pero también se prometió crecimiento económico y reducción de la pobreza. Y sí, hubo avances en algunos indicadores. Por ejemplo, según la CEPAL, entre el 2003 y 2013, la pobreza en América Latina cayó del 44% al 28%, impulsada por el aumento de las materias primas. Pero ese progreso fue desigual y como advierte el economista Thomas Piketty, el crecimiento sin redistribución suele traducirse en más concentración de riqueza. Y eso fue exactamente lo que pasó. En América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Y cuando hablamos de desigualdad, no hablamos solo de ingresos, también de acceso a salud, educación, empleo formal. En muchos casos, la apertura económica dejó fuera a las mayorías populares, especialmente a mujeres, jóvenes y comunidades rurales e indígenas. Ahí aparece un concepto clave, fragmentación social. Michael Ruther, al hablar de desarrollo humano, nos recuerda que los contextos sociales adversos, como la pobreza, desempleo e inseguridad, aumentan los factores de riesgo, especialmente para adolescentes y jóvenes. Y si le sumamos la debilidad estructural de muchos estados latinoamericanos, instituciones frágiles, corrupción, baja inversión pública, tenemos una globalización que en vez de integrar, divide. De hecho, según datos de la OIT, cerca del 50% de los trabajadores latinoamericanos están en el sector informal. Eso quiere decir que millones de personas están fuera de los beneficios de la seguridad social, sin estabilidad ni protección. Y ese modelo económico extractivista que prioriza la exportación de materias primas y la atracción de capital extranjero, termina generando empleo precario y dañando el medio ambiente. Pensemos en los conflictos socioambientales en la Amazonía, en el surandino, en Centroamérica. Bueno, por otro lado, la globalización cultural ha sido igualmente compleja. Como señala Néstor García Cancilli, vivimos en una modernidad híbrida. Nuestras culturas son atravesadas por símbolos globales, tecnologías digitales y estéticas transnacionales, pero eso no siempre significa empoderamiento. Claro, porque aunque ahora todos tengamos acceso a Netflix, Instagram o TikTok, los contenidos dominantes siguen siendo producidos por unas pocas corporaciones del norte global. Se difunden modelos de vida, consumo, belleza y éxito que muchas veces no dialogan con nuestras realidades. Y eso puede erosionar identidades, generar frustración y sobre todo aumentar la sensación de exclusión en jóvenes que comparan su vida cotidiana con esos ideales inalcanzables. Según la UNESCO, la salud mental de los adolescentes se ha deteriorado en parte por esta presión cultural global. Frente a eso, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo enfrentar esta globalización sin caer en el aislamiento ni en la redención cultural? Bueno, educar para la ciudadanía crítica, promover políticas culturales que fortalezcan las identidades locales y sobre todo construir estados más justos, como plantea Manfred Max Neef,
con su teoría de desarrollo a escala humana, el desarrollo debe centrarse en la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, no solo en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso implica participación ciudadana, cohesión social, justicia redistributiva. ¿No podemos hablar de desarrollo si millones siguen al margen del sistema? Bueno, y aquí retomo un tema fundamental que hemos planteado anteriormente, la educación, siendo un pilar para el desarrollo de las sociedades y para afrontar los fenómenos causados por la globalización. Me surge la pregunta, ¿cómo la globalización ha transformado profundamente los sistemas educativos en todo el mundo y sobre todo en América Latina? La relación entre educación y globalización es un concepto muy amplio que debe ser objeto de debate, como lo estamos haciendo, desde una visión crítica que permita construir un escenario educativo humano y no responda a la lógica del mercado, que dicho escenario cumpla con la labor transformadora de la sociedad, la ampliación de las capacidades y el desarrollo humano. Bueno, los diferentes sistemas de educación deben reconocer los cambios de la globalización y deben servir como espacios de reflexión y análisis sobre los distintos efectos que ha traído el fenómeno de la misma. Por otra parte, de esta manera, los distintos escenarios de la pedagogía podrán promover una resistencia compleja hacia las formas de poder que buscan fortalecer el modelo económico imperante mediante su discurso ideológico. La globalización se puede traducir en planes, educación, cultura, política, economía, entre otras, pero todas esas traducciones han superado los contextos locales y se han convertido en unas verdaderas exigencias para las escuelas. Bueno, dichas escuelas pueden ser un instrumento de desarrollo actual que arrojen los malos resultados de las estructuras, como por ejemplo la pobreza, la inequidad y la desigualdad. Por lo tanto, la globalización no se puede transmitir enfocándose en un solo contexto. Es necesario hacer un análisis a fondo desde el interior de las escuelas, enfocándose en el diálogo y la reflexión que surgen en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, podemos decir que la globalización es un acontecimiento que exige reestructurar las escuelas, en donde los directivos, padres de familia y profesores son los verdaderos agentes del cambio que rompen con las imposiciones de la pedagogía crítica y que permiten verdaderas transformaciones y el repensar de la educación como motor del desarrollo humano. Bueno, hablando ahora particularmente de la globalización en el contexto latinoamericano, en sus dimensiones económica y cultural, reconocemos que ha ejercido una influencia profunda y multifacética en los sistemas educativos de América Latina, tendiendo esto a generar más desigualdades y desventajas que ventajas en este contexto. Vamos a ver algunos de sus impactos. En el aspecto económico, en las últimas décadas, la adopción de políticas neoliberales en América Latina han promovido la privatización de la educación. Por ejemplo, en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se permitió la docencia en el sector privado. Y esto llevó a una proliferación de las instituciones educativas privadas con fines de lucro, lo cual resultó en una devaluación de la educación pública y en una mayor desigualdad en el acceso a una educación de calidad. También tenemos la estandarización y pérdida de autonomía curricular. Pues la influencia de organismos internacionales han impulsado la estandarización de los sistemas educativos, promoviendo modelos curriculares homogéneos que a menudo no consideran las particularidades culturales y sociales de cada país. Bueno, y esto ha limitado la capacidad de los sistemas educativos latinoamericanos para adaptar sus contenidos a las realidades locales. Por otra parte, a esto le sumamos que si bien la globalización ha traído consigo avances tecnológicos que han transformado la educación en América Latina, persiste una brecha digital significativa. Pues en muchas comunidades, especialmente en zonas rurales y marginadas, carecen de acceso a tecnologías de la información y la comunicación, lo que limita las oportunidades educativas y perpetúa las desigualdades que hemos venido mencionando. Claro está que en el ámbito cultural tenemos que la globalización puede impactar en una homogeneización cultural y pérdida de identidad a causa de la estandarización de los sistemas educativos, con modelos curriculares estandarizados, como se mencionó anteriormente.
Sin embargo, esto ha impulsado a que existan innovaciones educativas centradas en saberes locales. Bueno, estas iniciativas educativas buscan revalorizar los saberes ancestrales y las culturas locales. Un ejemplo es la Escuela María Felipa en Brasil, que centra su currículo en los saberes afro-brasileños e indígenas, promoviendo una educación inclusiva y representativa que desafía el modelo tradicional centrado en la perspectiva europea. Si bien la globalización en todos sus ámbitos ha promovido la modernización y el acceso a nuevas tecnologías, también ha fomentado las desigualdades y ha amenazado la diversidad cultural. Es fundamental que las políticas educativas en la región busquen un equilibrio, aprovechando los beneficios de la globalización mientras se protege y promueven las identidades culturales y locales. Para finalizar, traemos unas conclusiones de los aspectos positivos y negativos de la globalización en los ámbitos que abordamos a lo largo de este encuentro. Bueno, como primera medida tenemos que en la dimensión económica encontramos aspectos positivos como la eliminación de fronteras económicas mediante la firma de los tratados de libre comercio entre los diferentes países, la disminución de aranceles o trabas a la importación y la formación de bloques económicos. También tenemos que el crecimiento económico y el aumento de la producción gracias a la apertura de nuevos mercados, el libre de flujo capitales que favorece la inversión en diversas partes del mundo y la internacionalización de la producción. Finalmente, el incremento del intercambio económico mundial debido a la liberalización del comercio y a los avances en la tecnología, del transporte y la comunicación, como por ejemplo el Internet y las herramientas de la economía digital. Por otra parte, tenemos la dimensión cultural. Unos aspectos positivos es una mayor intercambio cultural que enriquece a las sociedades con prácticas, ideas y valores provenientes de otras culturas. Originan formas y estilos híbridos, como por ejemplo en el arte o la gastronomía, y promueve el entendimiento mutuo y la tolerancia. Por otra parte, la difusión internacional de la obra de artistas independientes o emergentes, gracias al uso de las tecnologías de la comunicación como Internet y la posibilidad de obtener un ingreso por la venta de la obra física o digital desde cualquier parte del mundo. Y finalmente, el fomento de la diversidad lingüística, debido a la continua interacción entre personas de los distintos continentes y a un creciente interés general por los idiomas extranjeros. Bueno, ahora vamos con los aspectos negativos. En cuanto a la dimensión económica, tenemos que la concentración del capital en grandes empresas multinacionales, que en ocasiones provoca el cierre de empresas locales y promueve la competencia desleal y la formación de monopolios. También el aumento de la desigualdad económica entre países que determina las diferencias de la calidad de vida de sus poblaciones y mantiene altos índices de pobreza en algunas regiones del mundo, a pesar del aumento de la riqueza global, como lo hemos visto en la región latinoamericana. Y finalmente, el aumento del desempleo en los países desarrollados debido al traslado de fábricas de grandes empresas multinacionales a países menos desarrollados para emplear la mano de obra más barata. De la parte negativa de la dimensión cultural, tenemos como la creciente tendencia hacia cierta homogeneización cultural debido a la internacionalización de prácticas y costumbres y la relativa reducción de las particularidades culturales locales. Finalmente, la imposición internacional de formas culturales por parte de los países más desarrollados, a través de medios como el cine, la televisión o la moda, que llegan a la mayoría de los países del mundo y provocan la estandarización de gustos, intereses y valores. Bueno, como un resumen general, tenemos que la globalización no es un destino inevitable, es un proceso con múltiples dimensiones que puede ser orientado. América Latina en particular tiene el desafío y también la oportunidad de construir un modelo propio donde la economía y la cultura se pongan al servicio de la dignidad humana y asimismo de la educación. Esto fue todo por este podcast. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias.